Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Hernán Rojo, luthier, parte de la Asociación Argentina de Luthier, y estamos haciendo esta serie de entrevistas para el evento Argentina Resuena. Esto se está grabando un poquito antes, pero esto va a estar emitido entre el 7 y el 13 de diciembre para que todo el mundo lo vea y pueda participar. En este caso, estamos con una persona que merece de mi parte una gran admiración y creo que de muchos. Es un gran luthier, vive en Córdoba, nació en Paraná, pero se vino hace mucho tiempo acá, en principio a estudiar y después a radicarse. Hace unas guitarras maravillosas basadas en unos diseños muy exclusivos. Así que vamos a charlar un poco con él, vamos a conocerlos. Con ustedes, Raúl Sors. ¿Qué tal, Raúl? Hola, ¿qué tal, Hernán? ¿Cómo te va? Muy bien, un gusto volver a verte. Igualmente. Aunque Y, sea así virtualmente, que es lo que nos y, exige esta situación que bueno, estamos pero pasando. es la realidad que tenemos ahora y la verdad que está bueno. Uh-huh. Con Raúl hemos Nos permite, compartido, y con otros miembros de la asociación hemos compartido muchas exposiciones de lutería en Buenos Aires y grandes momentos, ¿no? Pero bueno, esta vez nos toca hacerlo de manera virtual. Así que contanos un poco de dónde venís, cuál fue tu recorrido en el estudio y cómo llegaste a la lutería. bueno, mira, yo nací en Paraná en el año 1950. Estudié allá mi escuela primaria y secundaria. Me vine a los 19 años a la ciudad de Córdoba a estudiar ingeniería, que no pude terminar. Pero bueno, ya antes de haberme venido acá a la ciudad de Córdoba, a los 15 años había empezado ya a incursionar con las guitarras eléctricas. Siempre quise ser músico, pero bueno, las realidades de mi cuerpo, mi imposibilidad de la mano y todo eso no me lo permitió, así que bueno, eso me embocó un poquito en hacer instrumentos. Eh, Estuve haciendo muchas cosas, ¿no? No solo guitarras eléctricas, por ahí con algún amigo incursionamos en una flauta traversa. En el 73 me contrató la Catedral de Paraná para hacer la restauración del órgano de ahí de la catedral, que fue una buena experiencia. Ese es un En fin. punto, ese es un punto que leí hace poquito sobre vos que no conocía y fue quizás lo que te metió de lleno en la lutería, lo que te enamoró, o ya venías haciendo algunas cosas y te llaman para esto porque conocían que vos trabajabas ya con instrumentos. Y en Paraná no había luthiers en esa época. Yo empecé a practicar solo con lo que podía y bueno, me hice de un nombre allá en el litoral. Entonces cuando quisieron restaurar el órgano, en realidad no era una restauración, era ponerlo en funcionamiento, ¿no? Porque una restauración sería una cosa mucho más compleja. La cosa era ponerlo en funcionamiento, que sirviera para tocar. Estamos O sea, ¿qué hablando de hicimos? uno de estos órganos de tubos. De tubos, sí, un órgano que tenía 1900 tubos. Oh, O sea, un órgano alemán muy lindo, todo hecho en roble. Fue una muy buena experiencia para mí y bueno, logré hacerlo funcionar, que fue lo más importante. por supuesto. Logré hacerlo funcionar. Pero bueno, esas cosas también fueron las que me apasionaron con esto, ¿verdad? Ajá. Pero mi proyecto de vida no pasaba por ahí. Yo quería ser astrofísico porque mi padre sabía mucho de astronomía, él siempre fue un investigador en todas las ciencias, y como él sabía mucho de astronomía, tenía un telescopio muy grande en mi casa, yo me había entusiasmado, me había apasionado con eso, quería ser astrofísico. Entonces mi padre ideó una forma, como no había una carrera astrofísica acá en el país, él averiguó que si yo hacía el ciclo básico en ingeniería, después me iba a estudiar física al Balseiro y después hacía el profesorado de astronomía en La Plata. Iban a ser 18 años de estudio
que yo estaba fascinado con esa idea y iba al frente. Yo en esa época era un hippie, pelo muy largos, sandalias y todo eso, pero mi pasión pasaba por ahí. Claro. Pero acá en Córdoba no fue fácil. No fue fácil, justo entre el 69 y el 73, viste, fue una época muy, muy brava que me tocó, con mi aspecto físico no Ujú. condecía un poco con la realidad y bueno, en un momento dado me expulsaron de la facultad. Así que me vine acá a la Cumbrecita a vivir, ¿eh? Escapando un poco de la ciudad, de los policías, de los militares, de todo eso. Acá Claro, en claro. Cumbrecita había 60 personas, Claro, te así iba a que decir, conociendo la Cumbrecita ahora, me imagino lo que sería en aquella época. sí, sí, era un pueblito de nada. O sea, el turismo de acá eran las 20 o 25 personas que venían todos los años, nada más. Claro, Hoy son 20.000 personas que vienen. claro, claro. Pero bueno, pero acá formé mi familia, hice mi casa, y si bien no tenía mucho tiempo para la lutería, cada tanto, todos los años, en algún momento, sacaba mi taller de 3 cajas de cartón donde estaba, y armaba mi tallercito, hacía alguna cosa y después tenía que volver a trabajar en la construcción para alimentar a mi familia. Pero bueno, así fui creciendo en la lutería hasta el año 85 más o menos, Ajá, que empecé a hacer guitarras acústicas. ahí va. Me, me apasioné con el tema de hacer guitarras acústicas, con cuerdas metálicas, con cuerdas de nylon, Ujú. eh, empezando así a los tropiezos, ¿no? Pero en el 95 hice una guitarra clásica bastante buena, Ajá, bastante buena, tenía lindo sonido, y eso me indujo un poco a experimentar allí. Primero fue estudiar la guitarra clásica, empezar allá desde el principio, viste, las cosas que había hecho Lupot, que ajá. allá en mediados de 1700, y así indagando en libros. Un día descubrí que era de Torres el que hizo el paradigma de la guitarra de concierto, Ajá. la guitarra clásica, y allí la pasión empezó a ser cada vez más fuerte. ¿Mm? Claro. Cada vez más fuerte hasta que yo no tengo Me inconveniente en imagino, entrar en la locura, ¿viste? claro, no, no, claro. Estaba pensando en eso. Me imagino por lo que venís contando hasta ahora de tu historia anterior, ideas de estudio que tenías y el interés por lo que no se ve, de alguna manera, por lo que no se ve a simple vista. Me imagino que tu estudio por el lado de la guitarra empezó a ser por el mismo lugar. O sea, no fue copiar un plano de Torres y nada más. Y no, porque era imposible conseguir un plano de Torres. Imagínate que en esa época no existía todavía Internet, Claro. y conseguir un plano de un instrumento tan clásico era imposible. Entonces me basaba en las guitarras criollas con las que me encontraba. Un par de veces me encontré con algunas guitarras clásicas de concierto, Ujú. hechas por autores, muy buenas, y eso me hizo ver que había otro nivel, había otro estrato, Claro. ¿verdad? Estaba la guitarra criolla común que se utilizaba mucho en el folclore, Ujú. La que en los estaba en la casa de fogones, todas las familias. claro, pero de pronto había un concertista que tocaba una pieza clásica o tango o jazz, con unas guitarras que eran fantásticas. Claro. Y teniendo la oportunidad de haber encontrado algunas de esas guitarras, una vez tuve que restaurar una Stauffer, Ujú. original Stauffer, no de las que se hicieron famosas, sino de la guitarra que hacía Stauffer, la guitarra austríaca, que era muy parecida a la guitarra española. Muy, muy parecida, con cuerdas de nylon también, con un cabezal muy parecido, pero tenía esos dispositivos que tenía Stauffer, con el mástil que se sacaba, que tenía un tornillo que regulaba la altura de las cuerdas, Sí, que para en el momento fin, era como una una serie de cosa, cosas. ¿Eh?
Que para el momento como era una cosa súper moderna, ¿no? Era una cosa súper moderna. Esa guitarra era de 1870, Mirá. la que me tocó restaurar. Por supuesto que yo de entrada vi que era una guitarra que estaba muy arruinada, pero era una guitarra linda, muy, muy bien construida. Cuando empecé a limpiar el interior y limpié bien la boleta que tenía Ajá, adentro, ¿eh? Ahí dije, Stauffer, a mí empezaste me ahí. sonaba ese Stauffer, ¿viste? Me sonaba, en algún lado yo escuché hablar de ese Stauffer y empecé a indagar ahí en los libros que tenía y resulta que, claro, era el maestro de Martin, Claro. de Friedrich Martin, que en esa época vivía en Alemania y en 1830 se fue a vivir a Estados Unidos. ¿Eh? Y ahí dije, mira, y 1830. 1830 también fue cuando De Torres configuró el paradigma de la guitarra clásica. Como la conocemos hoy, sí. Y bueno, y ahí empieza la nueva etapa de mi vida. El empezar a indagar, a estudiar, a innovar. Ajá. ¿eh? Y el Empecé a trabajar encontrar, cada vez más tiempo en la lotería. sí, 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 a partir del 2000 falleció mi mujer, mis hijos ya estaban grandes, se fueron ya a estudiar sus carreras. Ellos un día me dijeron, mira papá, nosotros tenemos la solución económica de nuestras vidas, así que ocupate de las guitarras y hacé lo que siempre quisiste hacer. Así que en el 2000 dije, bueno chicos, gracias, Hermoso, claro. y me metí en mi taller. Y me Perfecto. metí en mi taller, empecé paulatinamente a dejar la construcción, la carpintería y todas esas cosas que me dieron de vivir, y empecé a dedicarme más a la guitarra. Y en el 2002 fue cuando nos conocimos, ahí en el jardín japonés, Ujú. ¿eh? Que nos vimos por primera vez en aquella exposición tan hermosa, que yo me di cuenta que no era el único loco que había en el país, que había un montón de locos Te también. conectaste con el mundo de los locos. Y ahí conocí a Benjamín Achuel, Ajá, un muy amigo de Ricardo Lousao. ¿Eh? exactamente, sí, lo conocí Y, también. y a través de las charlas con este hombre empezaron a surgir un montón de nombres de innovadores de la guitarra. El caso de Friedrich, ¿eh? Morgan. De Buchet, había, qué sé yo, Schneider, Ajá. Manuel Contreras, que también, si bien no se salía mucho de la guitarra clásica, pero también había hecho esas espinetas curvas, Ujú. montones de cosas que me empezaron a llamar mucho la atención y, y me largué a indagar yo y a probar también cositas nuevas. Qué sé yo, empecé a probar con la fibra de carbono, Ajá. que dicho No sea solo de con los paso, diseños, sino experimentando algunos materiales también. sí, el diseño fue una cosa que siempre me ayudó. El haber estudiado dibujo técnico en la facultad y haber estudiado geometría descriptiva y bueno, y una serie de recursos del diseño que me ayudaron mucho a la hora de tener que diseñar con precisión algo, porque la guitarra sí, vos podés hacer el dibujo de la silueta y todo, pero a la hora de que tiene que afinar, tenés que meterte con números y ecuaciones y ser preciso, Y ser ¿verdad? Y totalmente. empecé a encontrar entre los distintos diseños que no solo el diapasón recurría a un cálculo matemático justo, Ujú. sino que también todo el diseño de la caja también, la profundidad de la caja, las medidas de la caja, las proporciones entre dónde va ubicado el puente, dónde va ubicada la boca, ¿verdad? Había una serie de correlaciones que me ayudaron a empezar a hacer mis diseños. Respetando esos parámetros, Ujú. empezar a hacer mis diseños, ¿no? Cosas que eh,
empecé a ver, por ejemplo, los inventos que había hecho Thomas Humphrey, Ajá. ¿eh? Poner esa tapa inclinada con el mástil inclinado y encontrar un poco esas respuestas de los arpas. Bueno, muchas cosas, ¿viste? Smallmon. Sí. ¿eh? Lo que hizo Smallmon con eso a mí me, me causó una gran curiosidad. Ujú, ¿Viste? Digo, ¿por qué este hombre hizo tapas muy delgaditas y hizo esa rejilla romboidal ujú. con cositos, con sectores tan chiquitos? Y cuando empecé a estudiar las placas de Chladni, Ajá. ahí me di cuenta de que, claro, como los nodos de las placas no son como los nodos de una cuerda, o sea, los nodos de una cuerda coinciden exactamente con las armónicas. Claro. En cambio, los nodos en las placas no. Entonces, claro, había cosas Había un mundo por clarísimas. descubrir. Claro, había cosas clarísimas. De pronto, sectores entre nodos, esos vientres, que entran en resonancia, pero no son armónicos del sonido que está sonando. Entonces, te producen sonidos parásitos que te arruinan el sonido que vos querés lograr en el instrumento. Ujú. Y este hombre hizo esos rombitos tan chiquitos para que resonaran en frecuencias muy agudas que uno no las escucha. Entonces todos esos Y sonidos entonces parásitos que siempre se generan en la placa están ahí arriba y uno no las escucha. lo sacás del espectro sonoro del oído humano y es como si no existiera. Y No está molestando desaparecieron. más. Claro, lo que hizo Dolby con la electrónica, ¿eh? Él lo hizo con una tapa de Claro. guitarra. Bueno, eso Y bueno, es como una manera de ecualizar, si se quiere. exacto, exacto. Sí, bueno, Ricardo Lousao experimentó mucho con eso, ¿eh? Uniendo un poco a Humphrey con Smallmon, cosas muy interesantes que hizo, que a algunos músicos no les gusta porque la guitarra no tiene totalmente forma de guitarra. Entonces, a mí se me ocurrió que para no variar la forma de la guitarra, me refiero no a la silueta de la guitarra, sino a esa quebradura que Sí. tiene, ¿no es cierto? Para no incurrir en eso, se me ocurrió hacer la tapa con forma de ola. Ajá. ¿No es cierto? Entonces la tapa va hundida del lado de la boca y va bombeada detrás del puente. Y entonces el puente trabaja inclinado como en la guitarra de Humphrey. Y adentro una estructura que si bien está diseñada para sostener las cuerdas y que eso no se deforme, que no se hunda más del lado de la boca, ¿eh? Uh-huh. Como pasa normalmente en las guitarras, ¿no es cierto? Pero distribuir la superficie adentro todo en zonas mucho más chicas. Ajá. Muchas veces habrás visto vos, por ejemplo, el espineteado de Bernabé, que tiene 3 espinetas. Sí. Pero claro, son guitarras para flamenco, que tienen mucho ataque y que no importa si la guitarra afina perfecto, si tiene sonidos parásitos, son todas notas muy cortitas que tocan en el Sí, flamenco. sí. No importa mucho el Entonces, sustain que tenga, principalmente, porque no importa el mientras que sustain patee ni la rápido, prolicidad del sonido. Le importa el ataque, que se distinga bien cuando desprende la cuerda, suena como un chicotazo. Entonces, esas 3 espinetas andaban bárbaros, ¿no claro. es cierto? Pero en una guitarra clásica, cuando Paco de Lucía lo contrataron para tocar el concierto de Aranjuez en los eventos de Barcelona, el loco tuvo que buscar Claro. una guitarra clásica de las mejores. Claro. No podía tocar el concierto de Aranjuez Como con en una el guitarra tablado. flamenca. ¿eh? No lo Bueno, podías tocar eso, con eso el lo tablado, dijo claro. él en un reportaje, ¿no? Uh-huh. Aclaró que él para tocar esas cosas en realidad recurría a muy buenas guitarras clásicas, ¿verdad? Guitarras de concierto. Pero bueno, qué sé yo, son esas cosas lindas que tiene cuando uno empieza a investigar, ¿no? Y a experimentar. Una de las cosas que yo hice fue esto. ¿eh? Esto es una tapa hecha de cáñamo.
cáñamo, el cáñamo que se utiliza para la plomería. ¿Eh? Ajá. Esa Este, especie de hilo sisal. como un hilo sisal, o sea, es un tejido dentro de una estructura que está hecha también con los hilos de cáñamos endurecidos con cianoacrilato, que la estructura es la que sostiene las cuerdas. Y después está pintado con una laca nitrocelulósica para que quede rígido. Y vos fijate que tiene buen sonido. Responde en todos lados. Parece mentira que no tiene nada de madera, solamente una costilla de madera acá, Ajá. y sin embargo tiene sonido como si fuese de madera, ¿no? Esas son las pequeñas cosas que uno va analizando, que salió un poco de hacer este experimento. Ajá. O sea, un aparato que le llamé flexor, que va sostenido de atrás con un elástico de acero, y un tornillo como el de Stauffer para regularlo. El ángulo del Es que mango. uno aprende de todo un poco. En realidad uno no inventa nada. No, no, bueno, Uno agarra de pero acá y de allá y compone, exacto. ¿no es cierto? Bueno, esto no tiene volumen porque no tiene tapa, pero suena. Uh-huh. Y lo que uno ve con esto es que es el sonido de la cuerda. Lo que uno amplifica con la caja de resonancia es el sonido de la cuerda. Uno puede llegar a tener una sonoridad particular de acuerdo a la madera que utiliza. Si utilizás un abeto alemán, o utilizás un red cedar, un sica, hay muchas maderas, inclusive podés hacer una tapa también de nogal, podés hacer una tapa de sicomoro, Sí. ¿verdad? Cada madera va a tener un timbre y una respuesta de frecuencias. Pero en realidad lo que uno está amplificando es el sonido de la cuerda. Uh-huh. Lo que pasa es que, de verdad, de acuerdo al material y cómo esté trabajado ese material, vibra más o menos simpáticamente con algunas frecuencias, ¿no? Exacto. Digamos, podemos tener distintos colores, por decirlo, por llamarlo de alguna manera, de sonoridad, de acuerdo a la madera que usamos, por esto de que algunas vibran mejor con las frecuencias un poco más graves, otras son más mediosas, otras son más agudas, pero siempre Sí, es una amplificación de la vibración de la cuerda. exacto. Exacto, o sea, la madera va a contribuir al color, como dijiste vos, ¿no es cierto?, al timbre del sonido, que también nosotros lo podemos ecualizar, Claro. de acuerdo al espineteado que hagamos en el interior, de acuerdo a la laca con la que lo lustremos. Este instrumento, al no tener una superficie lisa y brillosa, pulida, no tiene los timbres, esas armónicas agudas que salen en una guitarra. Es muy dulce el sonido, ¿no es cierto? Le faltan esos soniditos agudos, pero esos soniditos agudos sí están en este otro instrumento, que la tapa está hecha con una tela. Ajá. Una tela de tipo de remera, una tela Ajá. de algodón, endurecida con una resina. Y arriba, sí, está pulida, está lisa y pulida. Y esto sí. Tiene Claro. los timbres. Y los timbres agudos, cosa que muchas veces nos rompíamos la cabeza, ¿cómo hago para que la tapa esta me produzca esos agudos? Tiene lindos graves, pero no llego. Ese Y brillo. claro, ese brillo, y si vos no la pulís bien y la tapa tiene una perfecta superficie plana y bien pulida, y va a ser imposible. Vos fíjate que un Twitter, por ejemplo, tenés un bafle,
que tiene el buffer y tiene un tweeter. Y si vos te fijás adentro del tweeter, es una membrana súper pulida y brillosa. Sí. Bueno, son las Porque pequeñas... esto se debe a que cualquier aspereza o irregularidad en la superficie ayuda a absorber las ondas agudas, las frecuencias agudas. No, no es que la absorba, sino que la refracta. Ahí va. En vez de reflejarla, Ajá. es lo mismo que si vos tenés un espejo, ves tu cara bien. Si vos lo enmerilás al espejo, ya no ves más tu cara, ¿verdad? Se esparce el sonido y como el agudo tiene una dirección muy recta, si vos lo desparramás al sonido y perdés un montón de ganancia aguda, ¿verdad? Pierde energía. En cambio, si vos tenés una superficie espejada, esos timbres agudos van a ir rectos y van a llegar al oído del que escucha, ¿verdad? Y los graves los vas a sacar con la amplitud que tenga la membrana de la tapa. Si vos la haces muy dura, no vas a tener muchos graves. Si vos la haces muy blanda la tapa, que tiene mucha amplitud de entrar y salir, por la boca vas a tener una respuesta grave importante, ¿verdad? Pero bueno, son los parámetros que tenemos que conocer, los que nos dedicamos a esto, para poder encontrarle, qué sé yo, te viene un cliente y te dice, mira, yo quiero que la guitarra tenga esos graves profundos. Sí. Y bueno, sabés que le tenés que dar mucha profundidad de caja. Sí, sí, sí. Uno empieza a ver el camino a recorrer, sí. Sí, sí. O escuchar la música que hace el cliente, a veces sirve también, ¿no? Claro. Una referencia de algo grabado y bueno, y sabes por dónde vas. Porque hay todo como un diccionario, habría que hacer, varias veces hablamos de esto con otros colegas, que habría que hacer un diccionario de las descripciones que tiene la gente o el músico de cómo interpretar el sonido, ¿no? Esto que hablamos del brillo, el color, o un sonido oscuro, compararlo con algo que no tiene que ver con el sonido, pero te permite medirlo de alguna manera. Exacto, hacer una reflexión a tal cosa. Claro. Algún día tendríamos que hacer un diccionario de esas cosas. Sí, podría ser. Podría ser. Me acuerdo que una vuelta Mariano Maese había empezado a hacer una recopilación de textos, como una biblioteca en la asociación. Pero ahora estuve leyendo que parece ser que al dejar la página y al hacer una página nueva, no sé si eso se perdió. Se han perdido, sí. Sí, me parece que era una plataforma donde... Sí, me parece que era una plataforma donde duraba, una especie de nube donde duraba un tiempo y sin quererlo se caducó. Pero bueno, siempre está la posibilidad de volverlo a hacer. Para eso hay gente joven en la asociación. Sí, sí, yo tengo muchas cosas para pasarles. O sea que si ellos quieren volver a armar algo, hay material. Y tengo libros de acústica metidos en la computadora, muy, muy interesantes. Está buenísimo. Lo vamos a tener en cuenta. Sí, eso sería lindo volver. Pero esto que decís vos, esta idea de hacer un diccionario con todas estas particularidades, estaría interesante. Y divertido. Y divertido también. Decime, Así Raúl. que en una de esas por ahí, ¿quién te dice no nos ponemos a abocar a esa tarea algún día? Totalmente. Si te querés sumar y empezarlo, lo hacemos cuando quieras. Dale, dale. Sí, Raúl, te quería preguntar, en esto de tus diseños, ¿no? Y el uso de los materiales también, que vos investigás mucho, incorporás y estás haciendo pruebas todo el tiempo, y demostrás o comprobás que hay muchos otros materiales que pueden hacer sonar un instrumento aparte de la madera, ¿no? Que se puede llegar a mismos resultados o resultados parecidos por muy distintos caminos. Yo sé que empieza, porque me lo has contado, no voy a decir que me lo contó un pajarito o qué sé yo, pero sé que hay una relación entre algunas cosas de los diseños que usas vos
y la naturaleza, de la observación de la naturaleza. ¿Querés contarnos eso? Exacto. Sí, sí, sí. Eso es en realidad con respecto a las estructuras. Ajá. Con respecto a las estructuras, bueno, los materiales también, porque bueno, todos los materiales evidentemente uno los saca de la naturaleza, hasta la fibra de carbono inclusive, ¿no es cierto? Pero es cierto que la naturaleza siempre nos ha mostrado cosas maravillosas que nos han hecho reflexionar, y a partir de allí hemos empezado a investigar, ¿verdad? Hace muchos años yo estuve observando un poco que las mariposas tenían unas alas con unas nervaduras muy bonitas, muy especiales, me empezó a llamar la atención, pero había una cuestión en la que o sea, era como que me producía una duda. A mí, la mariposa no tiene un vuelo muy perfecto, vuela muy así al tum tum, ¿verdad? ¿Eh? Y, y un día una compañera que tenía en aquella época yo, eso era año 65, 2005, Ajá. en el año 2005, por ahí fines del 2005, viene un día con una libélula. ¿Viste cuando las libélulas dejan el caparazón prendido a un árbol y queda como la libélula entera pero hueca, ¿no? Sí. Y me trajo eso, estaba enterita la libélula. Cuando yo la agarré del ala, noté algo raro, ¿eh? con los dedos al agarrarla, que no era, o sea, yo cuando la agarré fui a agarrar una hojita de papel diminuta, lisita, delgadita, y sin embargo agarré algo que tenía una forma estructural. Entonces la empecé a observar con una lupa y me encontré que realmente tenía una estructura, un diseño estructural muy particular, muy, muy particular, y empecé a dibujarlo. Ajá. Inmediatamente cuando yo vi eso dije, bueno, evidentemente esto es lo que hace que la libélula tenga un vuelo tan perfecto. ¿Viste? Se queda parada en un momento, vuela para atrás, vuela para arriba, por el costado, hace lo que Ok. quiere con el vuelo. Y dije, bueno, evidentemente eso está el secreto aquí. Y, y encontré que la estructura con que está hecha el ala de la libélula es una estructura que no está en un plano, es una estructura en 3 dimensiones. Ajá. Si nosotros agarramos un papel, por ejemplo, voy a sacar acá una hojita de papel, si nosotros hacemos esto, no pasa nada. Pero si nosotros la plegamos a la hoja, si nosotros le hacemos como un acordeón a la hoja, ¿eh? y de ahí la vemos, nosotros vemos que ya no flamea como antes, se mueve como una estructura entera, ¿verdad? Uh-huh. Y no tiene más peso, o sea, tiene exactamente el mismo peso que antes, lo que pasa es que forma una estructura tridimensional. Y encima, en estos diedros, encima, para peor, en estos diedros, cada tanto hace una escuadrita para impedir de que el diedro se abra o se cierre. Y ahí dije, no, Claro. Dios es un genio. Evidentemente este tipo es un genio porque las cosas que ha hecho, nosotros hemos hecho estructuras, por ejemplo, el techo de la terminal de Córdoba. Vos fíjate la complejidad de caños puestos haciendo todas esas pirámides para sostener una losa de 10 centímetros arriba. ¿Entendés? Que cuando yo la miro digo,
y si esto, en vez de hacer todo ese disparataje de estructura metálica soldada, que es una complejidad total, hubiesen hecho una losa en este sentido, bueno, unos años después, este hombre, el gran hombre de las cerámicas de Córdoba y de las estructuras de hormigón, lo hizo. Techos para grandes galpones, para grandes luces, ¿cómo son? Son así, exactamente en esta forma, ¿verdad? O sea que el tema de lo que nos muestra la naturaleza, que es lo que preguntabas, es un poco ahí, ¿no? Un desarrollo estructural en 3 dimensiones que, sin aumentar masa, cumple con una resistencia muy superior a lo que hubiese sido un simple plano, ¿verdad? Un simple plano que lo tenés que llenar de vigas o de estructuras como lo que hay ahí en la terminal de Córdoba, ¿verdad? Y esto, Bueno, de alguna manera, te ayuda o te trae ideas para empezar a ver las estructuras de tus diseños. exacto, exacto. ¿Cómo estructurar una tapa, por ejemplo, sin incorporar tanta masa? ¿Entendés? De pronto dar esa curva y contracurva que hice en las tapas, es un cóncavo con un convexo, Ajá. ¿verdad? Y que justo el lugar de la unión de las dos curvas es el lugar donde está la cejuela, ¿verdad? Que es donde se forma el nodo transversal que produce todo el paquete de armónicas de la segunda armónica en adelante, Ahí va. ¿verdad? Vos tenés una tapa que vibra entera, pero justo en esa línea vibra en este sentido. Entonces vos tenés un casquete que tiene una forma convexa y otra que tiene una forma cóncava, que están vibrando en ese sentido, pero también están vibrando al unísono. Del todo. Y en realidad te permite hacer espinetas mucho más delgadas, Ajá. ¿verdad? Voy a traer una cosita para Por mostrar. favor. Sí. Esto, por ejemplo. ¿Ves? Un barrilete. Esto, sí, podría ser como un barrilete. Esto pesa 15 gramos. Ajá. ¿eh? ¿Es una Y acá estructura hecha en madera? es una estructura hecha en red cedar, Ajá. pero todo laminado. Vos fijate lo delgaditas que son cada espineta, ¿no? Y van todas curvas. Una espineta curva tiene más resistencia que una espineta recta. Por supuesto, siempre que esa espineta curva vaya correlacionada con otras espinetas curvas. Una curva en este sentido con una curva en este sentido acá. Esto tiene una forma convexa acá y cóncava de este otro lado. Ajá. ¿Verdad? Y en esta barra acá, que es una lámina muy delgadita, que arriba tiene un laminado muy delgado también, para que esto sea sumamente liviano. Y esta es una estructura del tipo del ala de la libélula, Claro. ¿verdad? O sea, no está copiado del ala de la libélula, sino que tiene los parámetros que demuestra el ala de la libélula para que esto tenga una funcionalidad, ¿verdad? Esto con una membrana sumamente delgada y muy rígida, como puede ser una tela con una resina, y podés llegar a tener una tapa que pesa 80 gramos. Claro. Y funciona Contra una tapa perfectamente. que pesa 150 gramos, vas a tener una ganancia. ¿En qué sentido? No es que vas a tener más volumen, vas a tener menos pérdida de sonoridad. Ajá. ¿Entendés? Lo que vas a ganar es sonoridad.
O sea, vas a tener menos masa que se está tragando energía. La cuerda cuando vibra tiene una energía. Si Si tiene que vos esa mover mucha energía, masa, la pierde en el tratar de moverla. claro, o sea, la masa tiene mucha inercia. Y gran parte de esa energía de la cuerda la pierde en hacer mover a esa masa, ¿verdad? Cuanto más chica es la masa, más fácil la va a hacer. Es mucho más fácil empujar a un Citroën que a una Hilux, ¿verdad? Sí. Al Tuve Citroën Citroën lo empujás Hilux, vos no, solo con así una que... mano. ¿Eh? Tuve Citroën, no Hilux, así que sé... O No sé si sea, puedo hacer la comparación entera. claro, yo tuve un Citroën, pero también tuve una F100. Bueno, claro. Alta gama. Y la F100 No, cuando se quedaba en el barro no, sonaba. había que dejarla. Sí, Raúl, ¿y cómo juega esto de tener menos masa con el sustain? ¿También se pierde, o sea, juega en contra del sustain o no? O sea, sin pensarlo mucho, pareciera que una mayor masa, por esa inercia que decimos que tiene, puede llegar a quedarse vibrando más tiempo. ¿Es así? Eso es cierto, eso es una realidad, ¿no es cierto? Que la masa te va a producir un sustain, pero es un sustain falso, porque es un sustain provocado por la inercia, no es el sustain de la cuerda, No, claro. ¿verdad? Es como Vos, usar un efecto lo de que uno voz, tiene, es como usar un vos, efecto de... claro, vos acá tocas una cuerda y como esto todo es muy liviano, todavía está sonando la cuerda, ¿verdad? O sea que ese es el sustain de la cuerda. De la cuerda. Si yo tengo una tapa muy liviana, a ese sustain de la cuerda no lo voy a perder. Voy a tener ese sustain, y si la cuerda es muy buena, cuanto más equilibrada está la cuerda, porque vos imaginate una cuerda que de un lado pesa más que de otro, ¿verdad? Cuando vos la tocas, ahí se forma una interferencia entre una parte de la cuerda y la otra que hace que se frene la cuerda. Claro. Si la cuerda está perfectamente calibrada, tiene una masa perfectamente homogénea, la cuerda puede tener un sustain larguísimo. Y ahí sí interviene la masa. Cuanto más masa tiene la cuerda, más largo es el sustain. Claro. Pero también hay otra contra. Cuanto más masa tiene la cuerda, más sonoridad se traga. O sea que así como Y más energía requiere del guitarrista para moverla. Exacto, También. exacto. Por eso las cuerdas de bajo tienen mucho más presencia cuando son cuerdas no tan gruesas. Cuando vos tenés una cuerda muy gruesa, vos producís un grave, redondo, gordo, ¿viste? Pero también tiene mucho más inercia, y así como le costó mucho entrar en movimiento, también hace que muchas vibraciones de la cuerda se vayan anulando, y aunque la cuerda sigue sonando, vos ya no la estás escuchando porque la amplitud es muy baja, ¿verdad? En cambio, una cuerda con menos masa va a durar más tiempo sostenida con un volumen considerable, ¿no? Por eso siempre todas estas cosas hay que ir probándolas, ¿no? Sí, seguramente, bueno, todos lo hacemos, ¿no? Pero para cada instrumento también, que después muchas veces lo hace el guitarrista, encontrarle el encordado, que es como la mejor pareja de ese instrumento, ¿no? Con el que mejor Exacto. se llevan. Los guitarristas van, prueban, vienen, juegan un poco con el precio, un poco con la calidad, hasta que encuentran la cuerda que les resulta cómoda, que afina bien, que le dura mucho tiempo, que tiene la sonoridad que quieren. Claro, exacto. Sí, esas experiencias son las que el guitarrista, el músico, cualquier músico lo tiene que buscar, ¿verdad? ¿Eh? Eh, Vos ves, por ejemplo, en los chelistas, cuerdas para chelos hay una variedad enorme. Sí, ¿eh?
sí, vos sí. ves que los buenos chelistas no se quedan con la cuerda más común, la que usa todo el mundo. Van y buscan la cuerda que a ellos les satisface, Sí, 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 ¿verdad? inclusive yo trabajo bastante con ese tipo de instrumentos y muchos chelistas no usan un solo encordado. Usan la primera de un estilo y por ahí el resto de otra, o dos y dos, y van combinando de acuerdo al instrumento que tienen y de acuerdo al estilo que tocan también, para lograr Exacto, la sonoridad que, inclusive en algunos discos o en algunos grupos o duetos de cello, a veces está la descripción de las cuerdas que fueron usadas para, no en todos lados, pero en algunos lugares, por ahí por ser esponsoreados por una marca o no, pero en algunos lugares dicen cómo combinaron las cuerdas de su instrumento para lograr esa sonoridad. exacto. Ahí también entramos en otro mundo que es el arco, ¿no? Sí, sí. Tema aparte. Es un instrumento más. Un buen arco es tan Exacto, fundamental como un buen instrumento. Como para el guitarrista las uñas, en muchos casos. exacto. Sí, sí. Este, sí, he visto mucha disparidad entre los distintos guitarristas de cómo usan las uñas, ¿no? Una vuelta tuve la oportunidad de conocerlo a Carlé Costa, Ujú. un guitarrista uruguayo muy, muy enamorado de nuestro folclore argentino, ahora vive en Alemania, y él, su pasión era la forma de tocar, cómo se limaba las uñas, ¿eh? Para que te quede un poco de carne, porque hay formas en que vos tocas con la yema del dedo y hay otras formas que tocas con la uña, hay unas formas que tocas con la mano bien levantada, hay otras que tocas con la mano bien agachada. Claro. Cada Cada forma, estilo, cada posición de la mano tiene un sonido distinto, sí. ¿verdad? Igual que el Sí, lugar a donde se toca, ¿no? Si se toca más cerca del en el puente, como en lugar el caso donde del se toca. flamenco, o se toca más cerca de la boca o del diapasón. Exacto, Sonoridades exacto, completamente distintas. claro. Y bueno, todo eso es la experiencia de cada uno, ¿no? Las búsquedas y la experiencia que cada uno, en nosotros los luthiers, ¿viste? También vamos encontrando que de pronto nos es más fácil tallar con una determinada gubia, que para otro colega esa gubia no le viene bien, prefiere esta otra más ancha o más curva, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Son las cosas que vamos viendo de acuerdo a cómo vamos desarrollando nuestro trabajo, nuestra calidad y nuestra costumbre, ¿verdad? Sí, hay como Y muchos así, caminos. ¿eh? Hay como muchos caminos y uno, desde el taller o de su forma de trabajo, encuentra el propio, ¿no? Exacto, sí, Estas charlas y estas entrevistas que estamos grabando, aparte de formar parte de este evento, de Argentina Resuena, después van a quedar como material, porque esto lo estamos haciendo en conjunto con la UNA, que es la Universidad Nacional de Arte, donde estamos dando la diplomatura de lutería ya hace un año con mucho éxito, y va a quedar, con el permiso de los entrevistados, como material para que los alumnos puedan recurrir a él cuando quieran y ver las experiencias de un constructor o un referente o alguien formado en exacto. el oficio, ¿no? Eh, sí, Entonces, por ahí te quería preguntar, dentro de la diplomatura tenemos la sorpresa, más que nada este año, desde que empezó, ¿no? Pero este año fue tremenda, de que hay mucha gente que la está haciendo porque es como una manera formal de, de obtener un título que los que hace mucho que trabajamos en esto lo tenemos porque nos lo hicimos. Eh, claro, no tuvimos la posibilidad de estudiar formalmente porque no existía la institución. Esta diplomatura va en vía de eso, de ser una carrera cada vez más formal y cada vez más amplia. Entonces, bueno, de alguna manera nosotros podemos pasar la información a otras personas, pero nos estamos encontrando que en la diplomatura hay muchos pares, gente que tiene tanto recorrido
los profes, o más. Entonces está buenísimo porque todos nos enriquecemos mucho, pero también hay chicos que recién empiezan y hay gente que tiene muy poca experiencia. Entonces me gustaría por ahí que, si tenés alguna, no sé si consejo, pero puede ser, de qué a darle, de por dónde, ¿cómo decirlo? De qué seguir de uno y en qué confiar para saber que es por ahí y sacar lo mejor de uno para hacer el mejor instrumento. Claro. Más allá de lo técnico, decir, mira, armate un taller y tenés esta herramienta, y qué cosas te parece que sí tienen que estar así, que son, mira, tenés que tener esto, o sea, tenés que medir con un calibre para no darle una medida, cosas así básicas. Tanto eso como a qué hacerle caso y de dónde sacar la fuerza para ponerla en el oficio y sacar lo mejor de uno, para que este oficio que tanto queremos crezca cada vez más, día a día, desde el mismo lugar, de la gente que lo empezó, desde el mismo lugar que tuvo Torres o que tuvo Stradivari cuando hizo Claro, violines increíbles. ¿Desde dónde iluminarse, por decirlo de alguna manera? claro. Mirá, una vuelta vino el flaco Spinetta a visitarme acá, ¿no? Y, y una de las cosas más importantes que me dijo fue la búsqueda de la excelencia, ¿no? Lo hizo así, ¿no? En realidad, cuando uno busca un buen camino para seguir, para uno, ¿eh? Está en la excelencia, ¿no? En buscar la excelencia. Y para mí, así como una guitarra de concierto tiene que tener tres condiciones fundamentales, que son la precisión, la estabilidad y un buen sonido. ¿Eh? Para nosotros los luthieres, yo creo que las tres cosas fundamentales son los conceptos bien fundamentados, porque la lutería sabemos que está llena de mitos, está llena de tabúes, y la única forma de defendernos de todos esos mitos es estudiando desde la física, estudiando desde la historia de los instrumentos, ¿verdad? O sea, los conceptos bien definidos y bien fundamentados es la primera condición. Después la segunda condición, como nosotros hacemos instrumentos que tienen que ser precisos, son los instrumentos de medida. Los instrumentos de medida y los medios de cálculos que tengamos, ¿verdad? Y la tercera es la disciplina en el trabajo. O sea, si nosotros tenemos un taller que es un despelote, desorganizado, perdemos tiempo buscando las herramientas, al final terminamos haciendo las cosas así nomás. En cambio, cuando vos organizás bien tu taller, cada vez que terminás de trabajar, ordenás, ponés las herramientas en su lugar, tenés las cosas ordenadas, el trabajo ordenado te lleva siempre por un buen camino. Para mí son esas las tres condiciones fundamentales que tenemos que tener, ¿no? Y que esas tres condiciones siempre van a apuntar hacia la excelencia. Hacia la excelencia de tus conocimientos, hacia la excelencia de los instrumentos de medida que usás, y a la excelencia también de cómo hacemos nosotros nuestro trabajo, con la prolijidad con que lo hacemos, cómo buscamos siempre mejorar, siempre el trabajo nuevo que estamos haciendo, la condición es que sea mejor que el trabajo anterior que hicimos. Si hicimos un puente ahora, loco, que este puente me salga un poquito, aunque sea muy poquito, pero un poquito mejor que el anterior. Siempre sumar. Siempre sumar. Y ¿Cuánto? de esa manera uno va por un buen camino, ¿no es cierto? Y el camino uno lo tiene que descubrir, ¿no? Una vuelta
leí una cosa así muy dura, ¿no? Pero con mucha verdad, que decía, el que se para en la encrucijada de los caminos a decir a dónde va cada uno de ellos, es un señalador. Un poste de madera puede hacer lo mismo, ¿verdad? O sea, si nosotros como maestros nos paramos a indicarles a los alumnos qué es y cómo lo tienen que hacer, mucho no vamos a ganar. Mucho más vamos a ganar cuando nosotros veamos el trabajo que hace el alumno y si hay que corregir, corregir. ¿eh? Y si el alumno lo vemos que está haciendo las cosas bien o sus argumentos los vemos que están buenos, es alentarlos, ¿verdad? Y entonces ahí siempre vamos a sumar. Muy bueno. ¿Cuántas cosas, cuántas herramientas o útiles que tenés en el taller te hiciste vos con tus propias manos? Y más o menos un 80%. Y eso, ¿por qué? Porque lo que hay en el mercado no alcanza para la precisión que estabas buscando, por estar en un lugar lejos o por el placer de hacerlo simplemente. Y son muchas cosas, Hernán. A veces por el precio de las herramientas, ¿eh? A veces porque la herramienta que vas a buscar no es exactamente lo que vos necesitas, pero te sirve el observarla para fabricarte la tuya. Eh, son muchas cosas, ¿viste? A veces también por la lejanía, por no tener la casa que vende la herramienta acá al lado, y entonces, bueno, de alguna manera lo tengo que solucionar, ¿viste? Tengo que cortar, hacer los cortes en un diapasón para poner los trastes y no tengo el serruchito, ¿viste? Que te lo muestran en McDonald's, ¿entendés? Y bueno, agarrás una sierrita y es muy grueso el corte que haces, bueno, la limás en los costados, ¿viste? Para que hacerla más delgada y vas a cortar con eso, ¿verdad? Y después te das cuenta de que de pronto la podés perfeccionar con alguna cosa, como por ejemplo esto. Ajá. Esto está hecho con una hojita de sierra incrustada dentro de la madera que deja solamente lo que tiene que cortar para la profundidad del corte, ¿verdad? Entonces, de esta manera, no es un serruchito de la revista McDonald's, pero cumple con la misma función. Y me parece que hasta el ser más chico es hasta más preciso, ¿no? Porque se te mueve menos que un serrucho largo. Sin Y a embargo, veces sí. la otra vez vi un videíto de tu dispositivo para entrastar y es una pequeña maravilla. Claro, Por lo menos en la las herramienta con la terminaciones. que hago los cortes, Sí. claro, la herramienta con la que hago la división de los cortes tiene una sierrita circular de 5 décimas de milímetro. Es muy delgada. Entonces, yo lo hago a eso y me sale con una precisión de 5 centésimas de milímetro. 5 centésimas de milímetro. O sea, vos imaginate que con el ojo nos cuesta ver un décimo de milímetro y esto tiene la mitad de error, ¿verdad? Pero con ese error tan pequeño, me doy el lujo de cometer más errores después y que nunca me voy a ir a cometer un error tan grande, Claro. ¿verdad? Entonces, con una sierrita como la que mostré hace un ratito, agrando esa ranura y la dejo exactamente de el espesor que tiene que tener para el traste. No todos los trastes son iguales, ¿viste? O sea, No, claro, hay claro. trastes que los tenés que agrandar mucho más, ¿viste? Sí, ni todas las Porque tienen un maderas. caducito grueso. Hacer una ranura en una madera que es un poco menos densa y te queda un poco más gruesa que en una muy, muy dura. Exacto, exacto. Decime, Y bueno, cambiando un poquito el eje de la charla, pero no del todo.
¿Cómo ves en todos estos años de oficio y más que nada desde que está creada la Asociación Argentina de Luthiers, cómo ves la evolución de la lutería en la Argentina? En cantidad, todos sabemos que somos muchos más, o por lo menos eso parece. Sí. Pero cómo, si creció en el nivel, en la variedad de instrumentos, y cómo ves eso comparado con lo que pasa en otros países, o en Europa, en otros continentes. Alguien el otro día me decía que no hay asociaciones en otros países, inclusive de Europa, que nucleen tantos rubros de la lutería, por ejemplo. Era algo que me decía, Claro. ¿no? Hay asociaciones de vihuelas, de guitarras, de gaitas, de flautas, bueno, pero que nucleen Sí, así, no tanto. Entonces, bueno, un poco charlar de eso, ¿no? Como... es cierto. Mira, yo cuando entré en el 2002, me encontré con 40 luthiers de distintos ramos, eh, muy grosos, muy buenos luthiers, personajes que un poco los comparé con mi experiencia personal de que también buscaron por ellos mismos y llegaron a esos niveles muy elevados, ¿no? Yo me encontré con una lutería muy elevada. Desde el 2002 en adelante he visto un crecimiento enorme en cantidad de luthiers, cosa que no se ven en otros países. Porque si bien con el Facebook, por ejemplo, tengo colegas de todo el mundo, ¿no? Pero en la variedad y en la cantidad que hay acá en Argentina, no. Es como que acá se ha dado algo muy particular, no solo en la cantidad de luthier, sino en el nivel de la lutería que se hace, ¿verdad? O sea, luthiers así mediocres, luthiers que, no digamos mediocres porque recién empiezan, ¿no es cierto? Porque eso es un principiante, no es un mediocre. Me refiero a constructores que hacen hace muchos años guitarras muy así nomás, o cualquier instrumento muy así nomás. Es medio como que es muy difícil encontrar esos artesanos acá en Argentina. ¿Eh? En el 2003 me invitaron a, a una muestra de maestros artesanos de todo el país en Rosario, de que de nuestra asociación estuvimos unos cuantos, Sí, ¿no? sí, sí. No sé si no éramos alrededor de 20, Puede ser, ¿no? sí. Había artesanos de todo tipo, 350 artesanos de todo el país. No había un solo mediocre, no había un solo artesano así, viste, muchas veces cuando vas a las ferias te encontrás con ese tipo de artesanos que no les interesa mucho hacer cosas demasiado buenas, simplemente hacer cosas para vender y ganarse la vida. ¿Mm? Claro. Allí yo vi como que todos eran artesanos que tenían esa pasión de hacer las cosas bien hechas. Ujú. Y en nuestra asociación es una característica. Los muy nuevitos que recién entran, eh, que vos lo ves que, bueno, sí, la guitarra que hizo y está más o menos hecha así nomás, pero tiene, claro, hizo 3 guitarras. Claro. ¿Eh? Y en dos Años más. muestras posteriores, lo ves de nuevo a ese chico haciendo una guitarra casi igual que la tuya. ¿Entendés? Y eso a mí me sorprende. No solo que me sorprende, me llena de orgullo. Me llena de orgullo porque nosotros, desde un principio,
acá viene, esta es es la dueña del taller, la que controla todo acá, ¿viste? Este, sí, es como, te llena de orgullo porque vos ves que hay una cosa que es natural de nosotros los argentinos, ¿verdad? O sea, hay tanto argentino chanta que vos ves todos los días que cuando vos ves esto y prestás atención, decís, bueno, Por suerte. aparte también hay un montón de gente acá que realmente eh, tiene la suya muy bien. Claro, claro. Sí, por suerte, Este, ¿no? qué suerte. La verdad que sí. La verdad que sí. Yo tengo un colega en Facebook, Ibrahim, ¿eh? Un muchacho de México, que hace unos instrumentos que son fantásticos. La artesanía que tiene ese hombre es fantástica. Ujú. Y vos empezás a ver que, bueno, claro, en México, pero también está fulanito y está menganito, ¿eh? Pero no hay 40 o 50 como acá. Claro. ¿Entendés? Vos acá, vos ves todos los días en Facebook, ves montones de luthier que ves las fotos de los instrumentos y decís, bueno, mirá, qué loco, este muchacho hace, es el 10º instrumento que hace y mirá el nivel que tiene. ¿Entendés? Totalmente. Eso fue una propuesta que nosotros tuvimos allá en el 2002, ¿eh? Cuando empezamos a dar esas charlas abiertas, que las veía toda la gente, porque no, ahí en el jardín japonés no teníamos una sala donde dar la charla, la dábamos ahí mismo En el nomás. mismo lugar, ¿Eh? exactamente. Y, y esas charlas fueron apoteóticas, porque la verdad que la gente se sorprendió muchísimo. Es más, mucha gente a mí me vino a preguntar, dice, pero usted, yo realmente no lo entiendo a usted, porque usted está contando todos sus secretos, ¿no? Y yo le digo, no, mire, eso es un error. Eso es un error porque no existen secretos. O sea, el luthier que cree que tiene secreto está en cualquiera, en Y realidad. bueno, pero es un Porque concepto que antiguamente era bastante normal. era bastante normal. Era bastante normal. Inclusive Sí, sí, sí. en algunas tradiciones, si el luthier tenía varios hijos, le pasaba su oficio solo al mayor, en algunos casos, y no al Exacto. resto. Entonces eso me parece que jugaba a futuro, como en contra del oficio y de la lutería, ¿no? Exacto. Cosa que por suerte Exacto. supimos ver, me parece, y revertir. Es así. Nosotros, sí, nosotros supimos descubrir que ese egoísmo no nos conducía a ninguna parte. ¿Eh? Y empezamos a favorecer ese desprendimiento de los conocimientos y dar charlas y hablar hasta de las cosas más ínfimas que tenemos nosotros dentro de nuestro fuero íntimo en el taller, y divulgarlas. Y divulgar todo, todo, hasta nuestra personalidad, todo, cosa que eso ayudó a esta efervescencia que hay en la lutería, ¿eh? Sobre todo acá en la lutería argentina. En Estados Unidos yo conocí a un muchacho en un pueblo que se llama Mortartown, un pueblo al oeste en West Virginia, que la verdad que un pueblo muy sajón, muy comprimido, muy poco hospitalario, y allí había un muchacho jovencito que había empezado a hacer lutería y había ganado un par de premios, ¿no? Pero tenía un problema que en la unión del mástil con la caja siempre se les terminaba abriendo ahí, ¿no? Ajá. Siempre se le hacía una fisura.
Él laqueaba soplete y hacía unas guitarras muy lindas, muy bien hechas. Y me dice, bueno, pero usted es una persona que tiene mucha experiencia, ¿qué le parece que está pasando acá? Y yo le digo, mira, para mí, lo que pasa es que ustedes usan el sistema de cola de Milano para unir el mástil a la caja, hecho con una máquina. Tienen una plantilla y con el router hacen el gozo, les sale justito, lo calzan, casó perfecto. Pero la madera no está estacionada. Esa madera no está estacionada y cuando la madera se está estacionando se va achicando, y entonces le va generando un espacio. Y yo te diría que pongas en un horno a estas piezas para que se achiquen muy bien y cuando estén bien achicadas, entonces encolás el mástil. Después, si la madera se quiere dilatar un poquito, se va a encontrar con un límite y no va a poder. Y entonces no te va a pasar eso. Y realmente lo entendió, entendió cómo era el procedimiento. Claro. Y me dice, claro, acá nosotros no tenemos maestros que nos enseñen. Es muy difícil encontrar un libro de lutería que nos muestre ese tipo de cositas. Sí, nos muestra todos los planos con una perfección bárbara, pero esas particularidades chiquitas, me decía el tipo, de todo lo que yo he leído, estudiado en, qué sé yo, a una escuela que fui de lutería, nunca me enseñaron lo que era el estacionamiento de la madera. Un dato fundamental. Es un dato fundamental, ¿viste? ¿Qué es lo que pasa con la madera cuando se está estacionando? No, no, claro. ¿Eh? Son conocimientos que los tenemos que tener y los tenemos que divulgar. ¿Mm? Sí, hoy Porque es la hay, forma en que no sé si a nosotros vos, vamos a lograr de que nuestros instrumentos sean cada vez mejores. totalmente. ¿Mm? No sé si a vos te parece lo mismo, pero a mí me parece que a veces, hoy por hoy, hay tanta información rolando por ahí, pero que no explica todo, o no cuenta todo, o solo muestra una parte, que a veces también crea una confusión, como esto. Vos abrís YouTube y si pones método de construcción de una guitarra, seguramente tenés 20 videos que podés ver gratis de un paso a paso de alguien que hace una guitarra. Claro, Pero por ahí nunca te dijo qué madera usó, de dónde la sacó, cuántos años la tuvo estacionada, cómo la exacto, cortó, cómo estaba la veta, cuánto pesaba, nada. claro, Entonces, ante eso, uno puede, digamos, hacer una buena manufactura, pero con detalles como este que son fundamentales para que la cosa después ande o no, funcione o no. exacto, exacto. Sí, después también hay cositas que a través del boca a boca de los luthiers con sus discípulos y todo, se fueron transmitiendo, como el tema de probar con las manos la resistencia de las maderas, ¿no es cierto? Y entonces te dicen que la resistencia transversal, la resistencia longitudinal y la torsión de la madera. Y claro, vos con la resistencia transversal y la resistencia longitudinal, sí, estás probando una resistencia, pero con la torsión de la madera no estás probando una resistencia. Con la torsión de la madera lo que vos estás probando es qué tan rápido vuelve a la posición inicial. ¿Entendés? Porque la madera cuando está verde, vos la torcés y vuelve despacito. Cuando la madera está bien estacionada, vos la torcés y vuelve al instante. Entonces, esa sensibilidad en las manos te dice cuán estacionada está la madera. Más allá de que la huelas, de que la toques con los labios y un montón de técnicas, ¿viste? Y recursos para poder adivinar un poquito ese factor, ¿no? Exacto. Pero es un factor fundamental. Cuando la madera tiene mucho rozamiento interno, la madera vuelve despacio. Ajá. Cuando la madera está cristalina, la madera vuelve al instante, ¿verdad? Esas son tonterías
pero son tonterías que hay que aclararlas, ¿viste? Porque si no, siempre queda la confusión. ¿Entendés? No, porque Totalmente. la cizalla, porque mi maestro me... y en realidad está torciendo la madera y no sabe qué es lo que está descubriendo ahí. Claro, ¿Eh? claro. Son casi diría tonterías fundamentales. Sí, Che, Raúl, muy bien. como para ir terminando esta hermosa charla que tuvimos, te quería preguntar, estamos cumpliendo 20 años con la asociación, Sí, ¿no? Estamos hablando, la primera muestra la estamos considerando como que fue en el 2001, 2000. Hubo algunas antes, pero que todavía no estaba conformada la asociación. Por lo que me contás, vos llegaste apenas un año después de la primera muestra, que creo también había sido en el Jardín Japonés. Así que le conocés y has compartido con nosotros toda esta etapa de recorrido, de crecimiento y de amistad. Así que, nada, me parece como para cerrar una conclusión sobre esto, un saludo a los colegas y, unas gracias enormes por por haber accedido a ser parte de este evento, que este año nos hubiera encantado que sea una gran fiesta, que poder haber hecho Lutería en Buenos Aires la mejor de todas y después comernos un asado todos juntos, pero bueno, ya será en otro momento, solo lo estamos posponiendo, no es que lo estamos evitando, y en cambio claro, estamos haciendo este evento que nos permite de alguna manera estar presentes igual. Así que nada, exacto. de parte mía y de parte de lo que me toca como representante desde este lado de la asociación, nada más que estoy haciendo una entrevista, pero podrías haber sido vos, pero me tocó estar de este lado, así que te quiero, de mi parte y de parte de la asociación, dar un agradecimiento enorme por todos estos años de acompañamiento, por todo lo que pudiste aportar siempre y compartir, y especialmente por esta nota que estuvo buenísima. Me encantó hacerte. Y a mí también me encanta y para mí sabes que siempre es un honor esto, Hernán, porque yo acá en realidad siempre estoy muy solo. Casi toda mi carrera de luthier la hice solo. Hasta entrar en la asociación, yo fui solo, totalmente solo. Alguna vez por ahí me encontré con algún colega, ¿entendés? Pero lo que a mí me dio la asociación en todos estos 20 años ha sido enorme, muy, muy, muy grosso, ¿viste? O sea, está bien, yo estuve 18 años con ustedes en la asociación, ¿no? Pero eh, fue prácticamente toda la vida de la asociación. Claro, O sea, lo único que me perdí fueron esos 2 primeros años, ¿eh? Hasta que me los encontré allá arriba en el la sexto piso de ahí del edificio que tenía Leonardo, ¿te acordás? ¿Eh? Bueno, y ahí que justo caí el día que Esteban González anunciaba que habían logrado la personería jurídica. ¿Eh? O sí, sea que sí, yo estuve con todos ustedes todos estos años y que para mí ha sido, aparte del honor, ha sido una gratitud muy grande, ¿viste? Encontrarme con todos ustedes y con todo lo que hemos vivido estos años. Si bien yo no todos los años fui a exponer, pero todo lo que pude, sí. ¿Mm? El totalmente. año pasado estuve exponiendo allá con vos cuando fuimos juntos, ¿eh? y, y seguramente que en la próxima muestra que se haga, y Ahí, ahí no sé si estaremos. voy a lograr, no sé si lo voy a lograr, porque viste, yo tengo 70 pirulos. A Pero, veces yo, escúchame, 20 a años más veces por lo me menos te siento quedan de de exponer. 40. Claro, a veces me siento como que tengo 40, ¿viste? Pero Claro. no. ¿Viste? Y la verdad que las movidas de ir a exponer y todo eso, y son bravas, ¿viste? Cada vez me está costando más, pero cuando se haga la próxima voy a tratar. Ya ¿eh? arreglaremos para ver cómo vamos.
Che, Raúl, hay algo que no te pregunté y que me parece que está buenísimo y es un ítem fundamental en tu vida luteril, es que todos estos conocimientos y experiencias que fuiste adquiriendo durante tu vida en el oficio, pudiste volcarlas en un libro muy interesante y muy lindo. Sí, sí, un libro sobre los fundamentos del luthier. ¿Vos lo tenés? Sí, claro, me lo regalaste. Ajá. Sí, yo lamentablemente no lo he podido editar en papel, pero bueno, el PDF soluciona un poco esa, esa forma y sí, yo lo ofrezco siempre porque yo no pretendo ganar nada con ese libro, ¿verdad? A toda la gente que por ahí me dice, no, pero es que usted escribió un libro, sí, mira, pasame tu mail que te lo mando. Así que bueno, si vos por ahí me podés ayudar en distribuirlo también. ¿Eh? Pero cómo no, sí, 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 sabiendo eso, claro que hay mucha gente que estaría interesada. Yo te iba a preguntar Sí, sí, sí. si tenías intenciones de editarlo o había posibilidad de hacerlo, pero bueno. Y mirá, si existiera la posibilidad, sí, sale muy caro editar un Claro. libro con tantas fotografías y todo, ¿no? Y más hacerlo de Pero manera independiente, ¿no? sí, pero por ahí, qué sé yo, institucionalmente, por ahí se puede hacer, ¿entendés? Porque por ahí capaz que la asociación con la ayuda del Fondo Nacional de las Artes lo pudiesen hacer, ¿eh? Y sería como un regalo mío para la asociación, ¿verdad? Sería buenísimo. Porque estaría Vamos a bueno. trabajar, vamos a trabajar sobre eso. Bueno, bárbaro, Hernán. Raúl, te mando un abrazo enorme. Nuevamente darte las gracias por la nota. Me encantó verte y me encantó compartir este espacio con vos. Entre el 7 y el 13 de diciembre va a estar subida a la página Argentina Resuena y después va a quedar colgada en el canal de YouTube de Argentina Resuena y de la Asociación Argentina de Luthiers y disponible para las redes, para los chicos de la UNA, para la plataforma de la universidad. Así que estamos haciendo historia. Bárbaro. Hernán, Abrazo un grande, Raúl. abrazo Muchísimas grandote gracias. y gracias por hacerme participar. Nos estamos viendo. Suerte.